que esta cajita pues puede suponga que tenemos los electrones. Estamos considerando aquí nosotros que y x es igual a y es igual a z y es igual a... ¿Sí? Entonces, bueno, el potencial dentro de la caja para cada una de las coordenadas se supone que es 0. Entonces tendríamos que resolver 3 problemas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tenemos que resolver 3 problemas. ¿De quién? Como los que hacemos para una caja unidimensional. ¿Sí? No sé si alguna vez lo hicieron en sus cursos de mecánica, pero es exactamente lo mismo que hacemos. Solo podemos considerar como un potencial infinito, ¿sí? O, y en este caso vamos a usar otra técnica que es la técnica de emplear condiciones de Born-Kármán. Se puede hacer con condiciones de Born-Kármán o bien con condiciones duras. Eso ya depende de cómo lo quieran trabajar. ¿Sí? Periódicas o duras, se puede hacer. Eso no hay problema. Entonces, en este caso, el potencial de confinamiento es 0 dentro de la caja. Entonces, si es 0, pues ¿cómo nos queda nuestro problema? Sí, aquí pues de x, y, z, ¿no? Con h dentro de la caja, ¿cuánto nos daría h dentro de la caja? Sería el cuadrado por c, ¿no? O bien x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Tomando como operadores P y no o Px sería pues IH barra así, ¿verdad? Entonces, bueno, este problema, pues ustedes saben que acepta separación de variables, ¿sí? Entonces podemos separar la función de x, y, z, ¿ok? Y el operador de momento, pues también va a ser separable, ¿verdad? Y tendríamos un problema, en realidad 3 problemitas, en x, y, z, ¿cierto? Esto quedaría aquí, ponemos h al cuadrado, la segunda x al cuadrado, la segunda y al cuadrado, más la segunda z al cuadrado, ¿cierto? Esto dentro de la caja donde el potencial es 0. Esto en fin de x, y, z, y esto lo podemos tomar como también la función de onda separada, ¿verdad? Sí. Para separar el problema hay que hacer 2 cosas. ¿Se acuerdan que hay que hacer? Con la phi, pues suponerla que es phi en x, phi en y y phi en z, o el nombre que uno le quiera dar, ¿no?
más hay que hacer para poder separar el problema? Tenemos que, bueno, pasar esa E, sí, al otro lado y todo eso es como que está de vuelta a una constante. Ajá. Pero también está, ¿no? La energía no la vamos a poner como X más Y más Z. Separarla, ¿no? También. Sí. ¿Haces adictiva o no es descabellado suponer que se separa de manera adictiva por cada uno de los componentes? Entonces, si hacemos eso, pues entonces sí vamos a tener básicamente pues, problemitas, ¿no? Separables totalmente. ¿Sí? Porque nos quedaría que menos 8 al cuadrado, ¿qué? No sé, ¿sí? La segunda x al cuadrado, ¿sale? ¿De quién? De distancia phi, ¿verdad? ¿Sale? ¿De phi? Menos x phi x, ¿no? Y de aquí a este, ¿no? Sí está, ¿no? Separar. Sí. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Por esto aquí, luego las energías son negativas, multiplicamos, factorizamos. Y hacemos lo mismo ahora con quién, más que sobre el cuadrado, sobre la ahora en la aquí, ahí está, ¿no? Para allí. Luego aquí la aquí y la esta, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Y ahora si esto nosotros pues lo dividimos todo aquí, ¿quieren otra vez? Aquí, aquí, y acá. Cuando nos queda. Uno en la fin, ¿no? Esto, ¿verdad? Y más uno en la. ¿Sí, no? Sí. Menos EZ. ¿Verdad? Como son independientes, cada uno de los términos, pues eso solo se puede cumplir si es igual a una constante, ¿no? O bien a cero. Para que esto sea congruente, tiene que ser igual a cero, tiene que ser igual a cero y tiene que ser igual a cero. ¿Sí? En realidad. Si pues hubieran quedado mezcladas algunas de las variables, pues ahí sí no, porque quiere decir que son de alguna manera dependientes, ¿no? En este caso no, entonces esa es la manera, digamos, lo estoy haciendo aquí, ya después lo vamos a asumir como tal. Estas cosas es el pan de todos los días, se fijan con respecto a Dirac, es la nobleza que tiene esta ecuación desde segundo orden, que nos permite separar de manera muy bonita las variables. En el caso de Dirac no, porque siempre nos queda la y, la componente esa ahí en juego.
sí se ha pegado, que es la que da todo origen a Klein tunneling, anti-Klein tunneling, todas esas cosas locas que aparecen para esa clase de portadores, que desde esa óptica no son tan locas porque son naturales para ellos, ¿no? Es donde se presentan los fenómenos, porque la imposibilidad de separar de manera perfecta, exacta, la ecuación de movimiento y los componentes. En este caso, pues no hay problema, ¿verdad? Entonces, la realidad de aquí nos resulta que pues, tenemos que tres problemitas, ¿sí? Y bueno, nosotros ya hablamos la solución para un problema de estos. ¿Se acuerdan cómo era la solución? No lo voy a hacer porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿sí? Pero para un problema de estos unidimensionales, ¿se acuerdan? Con una caja infinita de potencial, ¿cómo era la solución? ¿Verdad? Para eso ya sabemos la solución. Más de que me checo si usaron los Born Karman o condiciones duras, porque eso sí cambia. Si es una cosa u otra, es un factorador nada más, pero puede tener repercusión en el resultado. Si no hubiera sido hicieron por Karman, no. No, es condición dura. Ok, es condición dura. Entonces, para este problema, ¿qué hicimos? Sabemos, ¿no? Sabemos la solución. Para este problema, la solución es phi de x igual a una constante por el seno de kx. ¿Sí? Donde, pues cuando evaluábamos una frontera, se cuantizaba el vector de onda. Por tanto, aquí nos salía que k, ¿sí? La por el x tiene que ser igual a n pi. ¿Sí? En este caso lo voy a poner dx. ¿Sí? Y entonces la kx, aquí lo voy a poner nuevamente un índice. Lo necesito ir caracterizando para aprovechar que era nx de phi entre el x de x, viendo desde qué. Este era 1, 2, 3, ¿no? Porque el 0 no nos daba nada, nos da igual a 0. ¿Sí? Y de ahí nosotros, pues, dada la relación de K con la energía, ¿sí? La kx se puede referir a la raíz de quién? Pues mg, este hecho y de ahí despejamos el kx ahora cuantizado, y ahora en este caso la x va a ser h barra cuadrado kx cuadrada entre 2m, y despejando el kx cuantizado, será h barra cuadrado mx cuadrado y cuadrado entre 2m lx al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿Sí estamos? Entonces, eso, los otros problemas idénticos los podemos aprovechar acá. Y las soluciones van a tener la misma cara, pero va a haber una para cada una, además están dadas de manera multiplicativa la solución que nosotros estamos proponiendo. Podría llevar cada una una constante, pero al final la recogemos en una sola constante, tampoco es un problema. ¿Sí? ¿Dudas aquí?
siempre es muy importante. Si lo tenemos bien, después lo podemos ir cambiando, transformando, mutando acorde a las condiciones de otros problemas y eso nos va a ayudar para entender de manera muy puntual y a puntillas lo que va a ocurrir en otras clases. Entonces, bueno, aquí lo aprovecho porque es lo mismo para aquí, para Y, y va a ser exactamente lo mismo para aquí, para Z. ¿Sí? Entonces ya voy a saltar directamente la solución, era la multiplicación, ¿verdad? En este caso, entonces, ¿cuánto serían las funciones? Exceptuando el hecho ese de la constante, que la podemos recoger en una. Entonces, en el caso 3D, ¿cuánto nos quedaría? Y y z, ¿no? Sería una constante por el seno de qué? De kx. Sí, correcto. ¿Seno de quién? De ky por b y seno de kz por z. Y esos gráficos estarán cuantizados. Donde el kx es nx de pi, ¿verdad? Entre el x, el ky, ny de pi, entre el y el kz sería el nz de pi. Con los n's corriendo de la misma manera, ¿no? 1, 2, 3, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? La energía que vemos que viene de manera ¿qué? De manera aditiva. Con la I, pues aquí corriendo. Lo único que vamos a tener ventajas es que vamos a factorizar el pi, la h, el coseno y la n, que vamos a tomar ahora no el x, sino n. Lo mismo para el x, lo mismo para el y, lo mismo para el z. Entonces esto va a ser h barra al cuadrado, pi cuadrado, n. 2n, ¿verdad? L cuadrado, nx al cuadrado, más n, y al cuadrado, más nz al cuadrado. ¿Sí? Pero esto sería más un detalle, pero esto sería para cuántos electrones, esto que acabamos de hacer. Uno, ¿verdad? Esto, todo lo que hemos hecho siempre es para un electrón confinado. Pero nosotros no tenemos uno, tenemos un gas de electrones. ¿Sí? Entonces esto sería uno en 3D, un electrón en 3D. ¿Sí? Pero nosotros tenemos un gas con electrones. Entonces, en ese caso, ¿cómo vamos a tener esa energía? Pues aquí hay varias maneras de usar la notación. Yo podría poner aquí 1, ¿verdad? 1
1, o una I y correr, ¿no? Coma I, y correr I, y ahí van 3, nos suman. O bien, puedo relajar esta y ponerle un subíndice simplemente I y correrlo de 1 a 3. Y el para E de 1 a 3N. Me refiero contando el número, no el número de partículas, sino el número de grados de libertad del sistema. ¿Sí? Sí. Pues voy a hacer lo último. Entonces, ¿eso cuánto nos daría en ese caso? Sería, esto sigue igual, ¿no? Va a entrar en la contabilidad, ¿cierto? La suma en I igual a 1 hasta 3N de NI cuadrado. ¿Sí? Siendo 3N, ¿sí, verdad? Esa sería nuestra unidad total. Voy a también cambiar esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros, para reconocer o tratar de ver dónde está la H, acuérdense que la H nosotros, el tamaño más pequeño de la semilla mental en el espacio de la fase lo metimos al calzador y era H, el tamaño, ¿no? Entonces, estas H barras lo voy a cambiar y eso quedaría con H, ¿no? H, H cuadrado, 2pi, si aquí cuadrado, ponía aquí cuadrado, que será, ¿no? Sí. Quedaría 4. 4 y 2 al cuadrado 4, 2, 8, ml cuadrado. ¿Sí? Y vamos a pasar esto al otro lado. Para ir tratando de reconocer lo que tenemos aquí, que sería 8m cuadrado n. Y ahora que tenemos otra vez aquí, lo que voy a poner en el cuadro rojo. Geométricamente, ¿qué representa? Esa cuenta ya la hicimos. No la voy a volver a recapitular, pero ¿eso qué representa? Si tuvieran 3 nada más, 1, 2 y 3, por ejemplo, ¿qué representaría geométricamente? Una esfera, ¿verdad? 3D. Pues otra vez tenemos la dichosa hiperesfera de qué dimensión? De 3n, ¿verdad? Con radio, raíz de eso, ¿verdad? Eso ya sería el cuadrado. El radio sería la raíz de esto. ¿Cierto? Este es el radio. La raíz. ¿Sí? Es el radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, se fijan, al final aterrizamos a la misma clase de problema. Nada más que pues, vamos a ir despacito porque hay que hacer cuentas por el número de ocupación que representan. ¿Sí? Me refiero a la clase de combinaciones que tendríamos. ¿De acuerdo? Eso va mucho con quién? Con el número de partículas.
partícula, pues tendríamos N1, 2 y 3, ¿verdad? Los grados de la libertad, o N3 y Z, si queremos poner de esa manera. Y entonces ahí, pues, ¿cuántas posibilidades tenemos acorde a lo que tenemos allá? Es que las sedes cambian, ¿no? Entonces, ¿qué indican las sedes? Entonces tienen ocupado al portador. En este caso, el electrón, ¿qué está ocupando el electrón? Porque esas tienen horas, ¿no? Esas tienen valores concretos. Incluso podemos relajar la condición y incluir el cero. El cero, ¿qué daría? No daría en principio ninguna contribución. Simplemente aquí le relajamos y necesitamos el cero como posibilidad. La Biblia le cuentas cualquiera de esos de cero, la función es la cero, ¿no? La función es la cero, pero la energía no necesariamente, porque la energía depende de estos valores y es de manera aditiva, ¿no? Entonces hay que ver dos cosas de aquí. ¿Cuál energía? ¿Qué energía tendríamos? ¿Cómo cambia la energía? ¿Sí? ¿Y qué tendencia tiene? ¿Y a qué valores de ocupación le corresponde? ¿Vale? Y ver qué cara tiene, o sea, qué tendencia tiene, cómo se comporta, y con base en eso, pues ya nosotros ver qué podemos concluir, y si eso cierra con lo que nosotros sabemos del problema que ya hemos atacado de otra manera, ¿no? Esto no es cuántica, sí es al duro estrictamente, pero sí ya contiene o incluye elementos de cuántica, ¿no? ¿Y qué posibilidades vamos a tener? Entonces, ¿la energía qué sería? ¿La energía sería cuánto? La idea es que dice N1 al cuadrado, ¿no? Más N2 al cuadrado, más N3 al cuadrado. Los voy a poner todos por ocio, pero quiero hacer el punto porque es importante esta parte. Y veremos que el límite, cuando esto va aumentando, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer otra clase de promediación. Y al final, cuando ya lleguemos al resultado final, vamos a ver que coincide plenamente con el otro cálculo que hicimos, metiendo a mano las salitas de menor tamaño, haciendo la cuenta también gruesa. Y también el factor de luz, que eso ya fue otro detalle que la entropía no cumplía con nuestra carácter aditivo, ¿cierto? Así. Entonces, esos numeritos, ¿qué posibilidades tenemos con ellos? Número de ocupación y maneras de ocuparlos. Todos que valgan cuánto. Si todos valen 1, no, pues damos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hablar? De 1, 2, 3, ¿cierto? Sí. Eso es lo que vamos a tener que ver nosotros. ¿Cuántas
Ya vamos a entrar en ese terreno, que es el natural también cuando veamos teoría de ensambles. Es combinaciones, permutaciones. Si llegaron a ver eso en sus cursos de estadística y probabilidad, pues sepan todos desde aquí. Después nosotros lo vamos a aprovechar con elementos de física para establecer el andamiaje o la estructura simpléctica matemática de la física estadística, que es muy bonito. De hecho, eso, estadística es contar, contar. Después vamos a aprovechar nosotros otras condiciones que tienen ya un problema concreto de física para derivar las distribuciones. Acuérdense que sabiendo distribuciones pueden ser promedios de lo que ustedes quieran. Es el meollo de todo el asunto. Mientras no lo sepamos, pues vamos a hacer cuentas así a lo rezo. Si supiéramos la distribución de probabilidades de las alturas, pues es muy sencillo, ¿no? Tenemos la variable según la entidad que ustedes quieran. Como generalmente eso no lo sabemos, lo que inferimos que son independientes unas alturas de otras, pues lo que nos va a dar es la distribución normal, lo que nos tiene que dar. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos eso, ¿verdad? Sumamos a lo bestia. Sumemos todo y dividamos al número total de elementos. Eso es lo que se hace. La manera más inteligente es si sabemos la distribución de probabilidades, podemos saber cualquier propiedad relacionada. ¿Cierto? Pero entonces aquí, imagínense, ¿qué posibilidades tenemos? Que todos valgan 3, 1. ¿Sí? Entonces esa es la pregunta. Si todos valen 1, que sí lo pueden valer, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la energía? La asterisco está dimensional. 9, ¿verdad? Sería 1 la que. 9 veces. 9 veces esta, ¿verdad? 9, ¿verdad? La pregunta es, ¿esa clase de combinación cuántas veces puede ocurrir? Solo una vez, ¿no? Aunque solo una vez todos pueden aumentar el valor 1, ¿sí? Y eso le vamos a estar llamando nosotros ya la omega. Esa omega nos va muy seguida. ¿Por quién? Por Boltzmann. Porque nos conecta el micromundo con el macromundo, ¿cierto? Es el número de estados o de configuraciones posibles, ¿sí? Así que se puede manejar de las dos maneras. El número de configuraciones posibles, en este caso, las variables que estamos usando y que definimos generalmente densidad de estados, sería el número de estados. Ese es el número de configuración. Ahora, ¿qué otra posibilidad se puede dar? Que 7 de ellos valgan 1 y que 2 valgan 2, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se puede dar, verdad? Pues ahora imaginen aquí la E asterisco con 7, ¿no? 7 valiendo 1 al cuadrado más 2 valiendo ¿qué? 2 al cuadrado. ¿Ese es 2? ¿Y esta cuánto es de energía? 7, 4, 2, 8, ¿verdad? Y 7, 15. 15. ¿Y cuánto es la 8 ¿Cuántas maneras de tener esa misma energía, ¿sí? Podemos haciendo los cambios en todos los números? Porque todos, aquí los puse, por ejemplo, los pude haber puesto en estos dos, ¿verdad? Sí. Pero no, pero también puede ser entre el 7 y el 8, el 6 y el 7, el 6 y el 9. ¿Cuántas serían esas posibilidades? No estoy segura, pero 7 factorial más 2 factorial o por 2 factorial. Sería la multiplicación de grupito, sería 9, sería 9 factorial, que es el número total, ¿verdad?
esto pues, también se suele poner así. Esto también se suele poner como 9, 2. En notación esta de la distribución binomial, ¿de acuerdo? Sí, nos han explicado, pero hace mucho tiempo. Sí, eso también Sí, se nos puede han poner explicado, así. pero. Si es el instante, nada más ve a la N. Sí, ¿no? Porque esto pues es A, ¿qué? A la N. ¿A qué? A la N menos 1. ¿Sí? ¿Qué? B. B. A. Pero después viene aquí. Aquí me faltó, ¿no? N, ¿no? N igual a la N menos 1 por B. ¿Sí? La N por N menos 1 la N 2. ¿Podría ser así? Por A a la N menos 2. B al cuadrado. ¿Sí es así? No. Vas bajando. Y el otro. Voy a poner uno más, que sería N por N menos 1, por N menos 2, entre 3 factorial. A la N menos 3, B a la 3. Y así nos podemos ir hasta el B. El último, no me interesa el último, sino uno que tenga un elemento arbitrario, digamos N menos 1, N menos 2, así hasta N menos R. Pues sobre R factorial. R factorial. Fíjense este, sería. Es el 3 factorial. No. Si quieres el 3, ahí se puede sumar el qué. Si este es R, más 1, ¿no? Si quieres poner el R factorial. Sí. ¿Cierto? Y entonces aquí voy a crear aquí ahora sí, a la N menos R, B a la R, ¿no? Hasta B. Y ese, el arbitrario, este se puede poner en esta notación que está aquí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque le podemos completar todos los que falten aquí, arriba. Ahora sí, que vendría a ser el que sigue, sería aquí el N menos R, el N menos R menos 1, ¿sí? Le podríamos completar arriba para completar el N factorial arriba. Pero para no alterarlo, pues tenemos que hacer. Dividir también por el mismo, ¿no? Aquí abajo. Entonces que lo vemos. ¿Sí, no? Y esta es la rotación que tenemos allá. ¿Sí? Sí, o sea, si le completamos para el elemento décimo, ese que está ahí, ¿no? O sea, le podemos completar, ¿no? El coeficiente. N menos R menos 1, menos 2, así está. N menos R más 1. Le podríamos poner aquí que menos R factorial, ¿no? Y arriba que tenemos N factorial, es de N menos R factorial. ¿Qué es lo que significa esto? Este está aquí. Significa esto. Entonces, bueno, aquí el detalle no es eso. El detalle es que fíjense cómo cambia. ¿Qué tanto aumentó la energía? De 9 a 15. Y de 9
¿Cuántas configuraciones teníamos? Una. Aumentó un poco. Y de 15, ahora ¿cuántas configuraciones tenemos? Cambia, ¿no? Bastante, ¿cierto? Cambia bastante con la energía, el número de configuraciones o estados posibles. Entonces, esta función, ¿sí? Esta hiperesfera está cambiando mucho, muy rápido. Y acuérdense que el teorema de Cavalieri nos salva, ¿no? Porque dice, bueno, la superficie también es muy irregular y va a presentar cambios muy irregulares. Pero no te preocupes, tú calcula todo el volumen, ¿ok? Y después deriva, ¿ok? Deriva y vas a tener básicamente la superficie y un delta E, que sería la altura o la distancia entre dos hipersuperficies. ¿Okay? Y en ese límite, pues ya vas a tener una información más acertada de lo que sería la hipersuperficie que tienes para un radio, en este caso una energía particular, ¿cierto? Es lo que nos dice el teorema de Cavalieri. Entonces vamos con otros dos y ya vamos a ir aterrizando porque esto es muy irregular. Ahora qué quieren? Aquí tienen, por ejemplo, con 1, 6, después viene 3 y 2. Eso mismo, pero ahora para ¿cuánto sería? O sea, él dice que el asterisco, suponte que son 6 con 1, ¿sí? Y 3 con 2. ¿Cuánto nos da ahí? 6, 4, 3, 2, 6, 18. ¿Sí? Este es 18, pero ¿cuánto sería entonces la media? 9,3. 9,3, que sería lo mismo que 9 factorial entre 6 factorial, 3 factorial. ¿Cuánto es? 9, 8 y 7, ¿verdad? 9 por 8 por 7 entre 3 por 2. El 2 aquí lo dividimos parcialmente, el 3 también, arriba tendría 3 por 2, ¿verdad? Por 7. 3 y 2, 6 y 7. 42. 18 aumentó un poquito, ¿no? Ahora, pedimos tomar de posibilidades. Ahora nos pone otra, dice, a ver, nos pone que de 7 tienes 1, de 1, de 2 tienes 1, perdón, de 1 tienes 7, de 2 tienes 1 y de 3 tienes 1. Y esto se puede ir complicando, porque aquí estamos hablando n igual a qué? A 3. Sí, nosotros tenemos que hacer eso del límite termodinámico. ¿Sí? Entonces aquí la cosa se puede ir complicando. Ahora, pónganse que nosotros lo que vamos a hacer es la siguiente configuración: 6 de 1, ¿sí? 1 de 2, ¿sí? ¿Cuánto nos falta? 1 de 2 y 7 y 7. Son 7, 7, 1 y 1. Más 1 de 3. Que también es posible. Uno con un número de ocupación o un número cuántico de estos cuantizados. 3, el otro 2 y 7 de 1. Eso cuánto nos da en energía. 7, 4 y 9. 4, 9, 3, 20. ¿Y cuántas posibilidades tenemos? Ahora no es dividirlo por 12, es en 3. Y eso también tiene sus reglas y permutaciones y combinaciones. ¿Sí?
Sí, pues la reglita es esa, ¿no? La reglita es 9-1, 8-1. ¿Sí? Primero tomamos cualquiera de los dos con 1, después lo que resta sería el 8, también es 1, y entonces esto que es 9 factorial. 9 factorial, ¿cómo era? No me acuerdo, pero sale 71. Entre 7 factorial. Sacar aquí, Sí, 67 factorial. el resto es 1, sería 8 factorial, ¿no? Sí. 1 factorial. 8 factorial entre 1 factorial, 7 factorial, ¿cierto? Sí. Sí. Y lo que hacía 9 por 8, ¿verdad? Ese es el resultado de 70. Ahora fíjense el salto que dio hoy. No cambió mucho la energía. De 42 a 72. Esto pues parece ser muy irregular, ¿no? Incremental. Sí, muchísimo. O sea, no es una función así, ustedes digan, ay, va a tener, no. Y en este caso, pues obviamente va a venir en estos casos escalonándose, porque aquí estamos poniendo igual a 3. Si ponemos 4, si hubiéramos puesto 1 o 2, veríamos más o menos en la energía, más o menos cómo vendrían los números de ocupación. ¿Sale? Entonces, ¿cómo calcular? Porque fíjense cómo viene. Ustedes van variando la energía y cómo van a ir apareciendo los números de ocupación. 1. Aumentan un poquito la energía. Es un salto, ¿verdad? Sí. Aumentaron otro poquito la energía. Volvió a dar otro salto. Volvimos a aumentar un poco la energía y volvió a dar otro salto. Entonces, esto si lo ponemos, lo voy a poner en este caso, pero lo mismo ocurre si van aumentando el número de partículas. ¿Sí? Vamos por ahí en la asterisco, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos un número de ocupación, ¿sí? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer en este caso? No sería sobre la superficie. Nosotros tendríamos que tener una energía, ¿sí? Y sumar, porque es más fácil, pues, caballeros, suma volúmenes, ¿no? No sumes, te va a complicar mucho si quieres encontrar lo que ocurre en la superficie. Suma el volumen, ¿sí? Calcula el volumen y después deriva y ya tienes la información de la superficie. ¿Ok? Entonces, imagínense, nosotros qué vamos a ver aquí. Si nosotros definiéramos una cantidad que sea esta sigma, que va a depender de E, N y V, claro que sí va a depender de las variables macroscópicas, ¿sí? Y esta, que sea la suma, ¿sí? De omega, de E, de I. Pero aquí obviamente tendríamos que ir hasta la energía correspondiente. ¿Sí? Sea en cuestión adimensional, estaremos usando la E asterisco, o sea en cuestión de la energía que sea. Tendremos que fijar nosotros la energía y ver cuántas configuraciones tenemos. ¿Sí? Entonces, en esta que observaríamos nosotros, si la fijamos, y quiero que se me confundan, esta la usa la misma símbolo de suma. ¿Sí? Entonces significan cosas diferentes. ¿Sí? El otro es el símbolo, es el número de estados, al final de cuentas su configuración.
alcanza a distinguir. Número de estados, configuraciones, y esta es la suma. ¿Sí ven? Acá hay esta la pongo más estilizada, ¿no? Más chiquita y más estilizada. Y esa es la suma normal convencional. Entonces, ¿cómo se ve? Lo que vamos a observar así es como saltos, como viene, ¿no? Varían un poquito, de repente saltan un montón, varían otro poquito y de repente no cambia tanto, pero es muy agresivo con la energía. Se fijan, poquito que va cambiando, ¡pum!, da salto. Pero lo que vamos a ver son estos cambios de esa manera. Entonces lo que dice esto es, pues eso, bueno, está bien. Imagínate ahora son 3 partículas, ponle 10, y nosotros no necesitamos 10 por centímetro cúbico, tenemos 10 a la 23, número de Avogadro. Y entonces, pues, esta sería esta curva, ¿sí? Y lo que se hace es como un coarse graining, que se llama una promediación, hay que hacer una promediación para que esto nos salga. Porque si no, esto nos tiene muchos problemas. Imagínense lo irregular y lo difícil que sería estar computando. Haremos poquito, ¡pum! ¿Sí? Yo no me espero terminar eso. Ya cuando tenemos un número de partículas tan enormes, uno espera que esto llegue y vaya convergiendo. ¿A qué me refiero? Imagínense el número de error cuando ustedes hacen estadística con números pequeños. ¿Sí? Si uno hace estadística con números pequeños, las barras de error, a eso se refiere, las barras de error son enormes. Cuando los números son grandes, aquí en 3 se nota grosero, ¿verdad? Que cambia rapidísimo. Pero nosotros cuando aumentamos el número, esto tiene que tener una tendencia más razonable, sí, más suave. Por eso lo que hay que hacer no es computar eso, pero después ingeniárnos para poder encontrar propiedades que además que analíticamente para nosotros sean agradables. Pues, nos gusta derivar, integrar, etc. ¿no? Si no, será muy difícil trabajar con ellas. ¿Okay? Entonces, con la que vamos a trabajar va a ser con esta, que esta es la que llaman la promedio. ¿Sí? Es lo que a veces la gente que no alcanza a... Bueno, los que saben bien estadística sí lo saben, sí lo entienden, que cuando ustedes hacen estadística con 100 personas, con 1000 personas, pues las predicciones que pueden dar son muy complicadas, ¿no? Aunque está la teoría del muestreo, sí, pero eso es sobre una población enorme, con ciertas características para poder hacer un buen muestreo. Pero si yo hago estadística con 100 personas, pues imagínense las barras de error enormes. Entonces las predicciones que ustedes pueden hacer o que quieran hacer, pues no son del todo fiables, hay que tener cuidado, ¿no? Por eso eso lo hacen mucho las casas encuestadoras estas para las elecciones. ¿Por qué tienen tanto error? Porque a veces dicen, no, el candidato lleva 10 puntos de ventaja, ya no lo va a alcanzar, y resulta que a veces se ha dado casos que pierden. Entonces, ¿por qué? Porque su método de muestreo, por muy bueno que sea, los números son pequeños. ¿Por qué la física y la estadística tiene un éxito así abrumador? Porque estamos hablando de esos números. Ni la población mundial, ¿no? Tan solo el universo posiblemente tenga los mismos números que tenemos aquí en un centímetro cúbico. 10 a la 23 es escandaloso, es algo. Por eso las predicciones que nosotros hacemos cuando vamos y comparamos con la realidad, pues se notan de manera perfecta. Porque las barras de error, imagínense, son ínfimas. Las barras de error vienen como 1 en raíz de n. En 10 a la 23, las barras de error prácticamente no existen. ¿De acuerdo? Pero hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de 100 personas, pues hacer predicciones súper grosero. 1000 personas, 10.000 personas, 100.000 personas, todo es grosero, es muy grosero, es muy poco fiable. Aún y cuando ellos dicen que hacen un método muestreo, porque es imposible que en un país como México de 130 millones de personas se encuesten a todo el mundo. ¿De acuerdo? Por eso salen esos resultados. Por eso tienen tantos problemas a veces con las predicciones. Y los políticos gastan millones, raudales de dinero pagándole a esa gente y los roban fácilmente. Si pueden tener una idea, una tendencia
potencia, pero no les garantiza que eso va a ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, los políticos debemos darle unas clasecitas de esto para que entiendan y tengan cuidado en cómo gastan el dinero. A veces lo hacen por influir en las tendencias, ¿no? Porque la gente sí somos susceptibles a eso, ¿no? Dicen, la candidata de la no tengo idea cómo va a ser. O sea, no son bobos también, pero científicamente hay que tener cuidado. ¿Por qué? Por eso la física estadística nos dice, no, esta no tiene problema. Porque estamos hablando del límite termodinámico macroscópico, donde n va a infinito, p va a infinito, o básicamente tenemos por centímetro cúbico el número de abundado. Es muy difícil que aquí nos equivoquemos, a menos que estemos en regiones donde tengamos divergencias, por ejemplo, puntos críticos en los diagramas de fase de sustancias, donde ahí sí es más complicado hacer predicciones, ¿okay? Porque las cantidades termodinámicas en esas regiones, me refiero a espacios de volumen, energía o número de partículas, no se pueden definir, ¿okay? Ahí sí pueden aparecer estos fenómenos que llaman fenómenos críticos, que son, digamos, la parte más moderna actual de la física estadística, ¿okay? Y eso, pues, pero esos son también los tenemos identificados en los diagramas de fase de las sustancias donde ocurren y donde hay que tener cuidado porque ahí las predicciones no necesariamente van a ser fiables, ¿no? Pero es porque o el coeficiente de dilatación, de compresibilidad, las capacidades calóricas o alguna propiedad de estas divergen, no es fiable y entonces ahí sí no podemos hacer predicciones. ¿Okay? Pero aquí, entonces, hay que meternos con quién? Con los promedios. Y si nos vamos a meter con los promedios, pues hay que sumar. ¿Sí? Hay que hacer este promedio de E. ¿Sí? Que no vamos a tener mucho problema, porque estos saltos tan enormes no los vamos a ver tan acusados cuando tengamos un número de partículas bestial. ¿De acuerdo? Si son poquitas, como este es el caso, pues sí vamos a ver que varía y ahí tendremos que tener mucho cuidado. ¿Okay? Entonces, en realidad con la que nosotros nos vamos a estar metiendo cuando estemos en el límite termodinámico es con el promedio de aquella. Y entonces, ¿qué dice Cavalieri? Si calculamos sobre todo el volumen, lo que sería esta, desde una energía, todas las energías menores que E, ¿sí? Lo que dice Cavalieri es que pues esa simplemente la dividimos y eso va a ser muy, muy cercano, proporcional aquí a la densidad de estados. ¿De acuerdo? Eso es el método. Y entonces, bajo este argumento, ¿sí? Y la densidad de estados o el número de estados va a ser fiable también. Cambia mucho la relación, no quiero que se me vayan a asustar, pero sería eso. Okay, siendo G una cantidad cercana o muy fiable ya, totalmente fiable a lo que sería el número de estados. ¿Sí? La densidad de estados promediada aquí no les estoy contando los cuentos chicos. Eso es básicamente, si se fijan, la misma estructura que tiene aquí, teorema de Cavalieri, ¿no? Nada más se hace énfasis en este asunto de que es una cantidad promediada. ¿De acuerdo? Para usos y fines prácticos, nosotros con quién nos estamos metiendo. Este es un cuento para que vean que si no tenemos
partículas, pues va a ser muy grosera, ¿no? Porque va a cambiar muy drásticamente si cambia un poquito la energía y va a ser muy grosero y no vamos a tener confianza para poder hacer predicciones. ¿Ok? Pero esto es teorema de Cavalieri, ¿se acuerdan? La derivada. La superficie, básicamente, delta E es la altura. ¿Vale? Ahí es básicamente teorema de Cavalieri. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sin ya mucho preámbulo, para ver si estos resultados coinciden con los que ya nosotros hemos obtenido de la otra manera, ¿no? Entonces, básicamente, meternos con la hiperesfera, ¿no? Es una hiperesfera. Entonces, no hay mucho. Esto era nomás para que veamos estos detalles que tiene el número de estados o de configuración. Pero nosotros ya matemáticamente pues, estamos en ese límite y podemos calcular y computar, ¿sí? La hiperesfera, el volumen de la hiperesfera, ¿no? Entonces quieren el asterisco, ¿verdad? Igual a la suma de 1 hasta 3n de n a la que es una hiperesfera de radio ¿qué? Que es raíz de E, ¿verdad? Raíz de asterisco. ¿Sí estamos? Y esa nosotros ya le calculamos, ¿cierto? Nosotros ya le calculamos. Estos niveles de energía, fíjense que cuando nosotros, un detalle, cuando nosotros aumentamos la dimensionalidad del sistema a 2, ya, a 3 con mayor razón, los niveles de energía están degenerados. ¿Qué quiere decir? Que a más de a una energía le van a corresponder muchas funciones, muchos estados. Que era lo que estamos haciendo con las configuraciones, básicamente era lo que estábamos viendo. A esa energía, ¿cuántas funciones de onda les correspondían? ¿Sí? Eso se llama degeneración. O sea, ya lo tenemos ahí de por sí. ¿Okay? Y entonces nosotros pues eso ya lo hicimos, ¿no? Cuando hicimos el cálculo del hipervolumen, de la hiperesfera. Entonces, ¿cuánto sería esta? La promediada es esta con esta podemos calcular esta, ¿cierto? Porque esta viene dada con esta, básicamente aquello que tenemos allá. Esta con esta, esta es la promedio. ¿Sí? Es calcular el hipervolumen. Si usamos esta, pues estamos aquí en los escalones. No la vamos a usar, estamos en otra condición. Entonces vamos a usar esta. Pero es básicamente el hipervolumen. Y ese ya lo calculamos nosotros con la técnica esta, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría, por ejemplo, esta cosa? ¿Cuánto nos daba el hipervolumen? Sabiendo el radio nosotros. Que era pi, ¿no? Era pi, era 3n sobre 2. Ese hipervolumen, chicos, ya lo hicimos, no lo quiero hacer. Abajo creo que era 3n en 2, ¿no? Por la gama esa de 3n en 2, ¿sí? Usamos creo n chiquita nosotros, era pi n en 2. Creo que era así, la sombra es esta, pi n en 2 entre n en 2 por la gama n en 2. Y aquí era el volumen a la n, creo. Sí. Si tenemos el volumen en la n, tiene 3n medios, gamma de 3n medios. Pero bueno, sí, es cuando sustituimos el 3n. Así está bien. Sí, está bien. N en el 2, ¿no? En el 2, sí.
hipervolumen, del hiperespacio. Entonces, aquí nos falta el asterisco que es a la raíz a la 3n. Hay un pequeño detalle que es el que nada más vamos a atacar aquí. En eso difiere un poquito de lo que hemos hecho, pero al final no tiene ninguna repercusión en lo que vamos a hacer. Este volumen que estamos calculando es de toda la esfera, ¿cierto? Sin embargo, nosotros, nuestros n's, ¿de dónde a dónde corren? ¿Solo los n? Sí, imagínense que nomás tuviéramos tres, n1, 2, n1, 2 o 3, o nx, y, z. Pero de nuestro cálculo mecánico cuántico, cuando establecimos las condiciones de frontera, la n1, por ejemplo, ¿de dónde a dónde corre? 1, 2, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es, cuando nosotros dibujamos este hipervolumen, voy a esto, ¿no? Imagínense que tienen x, y, z, puede ser n1, n2, n3. Este es todo el volumen, ¿no? Incluidos todos los octantes, ¿no? Pero nuestro cálculo mecánico cuántico dice que estos no pueden valer, estos pueden valer negativos, porque esta esfera, bueno, tienen que permitirle al N1 que esté por acá, ¿verdad? Al N2 que vaya por acá y al N3 que esté por acá, que es este volumen que estamos computando ahí. Pero en nuestras condiciones, cuando resolvemos el problema mecánico cuántico, no, ¿verdad? El N es que el N1, 2, 3, todos son que 1, 2, 3, todos son positivos. ¿Por qué no nos podemos permitir que sean negativos? Dentro de las soluciones son válidas, pero tampoco hay más estados de los que representa eso. Que eso lo vimos en el caso unidimensional. Si estamos nosotros en el caso unidimensional, nada más tenemos ¿cuántos números cuánticos para eso? 1, ¿verdad? Nx, si ustedes quieren. Y este sí lo podemos permitir relajar, ¿verdad? Pero resulta que no hay degeneración. ¿Nosotros cómo podremos saber si hay degeneración físicamente hablando? Matemáticamente es correcto. Físicamente le pongo un campo eléctrico, una dirección, le pongo un campo magnético, y estos niveles se tendrían que desdoblar. Resulta que en estos problemas unidimensionales no se desdoblan ni por nada. Entonces, quiere decir que no hay degeneración, no le podemos permitir a esto que valga negativo. Es la convención es tomar los positivos, ¿verdad? Pero aquí estos son puramente positivos, ¿sí? Entonces la degeneración viene cuando aumentamos la dimensión del sistema. ¿De acuerdo? Por eso vamos a ver cómo cambian rápidamente, ¿no? Sí, con la energía, pero es cambiando la dimensionalidad del sistema. ¿Okay? Y entonces, nosotros no podemos tomar en cuenta el hiperoctante, porque es una hiperesfera y los octantes que están acá están mal computados, ¿verdad? Los que están por acá, los que están por aquí. Aquí lo pongo para visualizarlo. Esa es una hiperesfera con hiperoctantes. Entonces nosotros tenemos que quedarnos con el hiperoctante que nos da todos los números NI positivos, ¿cierto? Entonces esto lo tenemos que dividir a cuánto. Si fuera n igual a 1, ¿cuántos números tendríamos? 3, ¿no? Ahí lo tendríamos que dividir a qué? A 8. ¿O 2 al qué? Al cubo. Siendo n1, ¿verdad? Si lo pongo ahí, estaría bien, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, aquí lo tengo que dividir aquí. 2 a la qué? Sí, ¿verdad? Para quitarnos todos los otros hiperoctantes, ¿no? Para no estar contando básicamente de más, ¿o sí? Se había pasado desapercibida esa parte. Sí, en este cálculo sí sale de manera natural, porque en el otro fue otro tipo de cómputo, ¿no? Allá nos salió también una
tercera, ¿se acuerdan? Pero fue de otra manera, no en estas condiciones. ¿Cierto? Y entonces, aquí pues nosotros ya estamos en el cálculo correcto. Ahora, ¿qué dice la metodología? Pues, si ya lo tienes, derívalo, tienes que coger básicamente esta, salvo este. ¿Sí? Y si tienes eso, pues ya puedes conectar con el macromundo a través de la fórmula de Boltzmann para la entropía. ¿Okay? Y entonces, bueno, es lo que nos resta hacer. Sustituir este y ver que esto coincida con lo que nosotros habíamos obtenido. ¿Ya llegaste listo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto era? Mira que 12m. L cuadrado por E, ¿no? Entre H cuadrado. Era 8 años. 8, ¿verdad? Sí. Ok, sí, 8, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuánto vamos a ver? Aquí hay una ventaja ya, que era lo que quería que viéramos, básicamente la mayoría de la clase versa sobre eso. ¿Sí? Tiene que raíz, ¿verdad? Que sería 8 y cuadrada a la 3 de la cuadrada. Fíjense que aquí ya sale de manera natural algo. Raíz con este lugar, podemos recoger la H. Nos va a quedar que 1 en H. Este es uno de los detalles importantes. Ya no lo metimos a mano. Esto ya viene del cómputo mecánico cuántico. Esto no resuelve eso cuando resuelve los eclipses, porque los eclipses tienen que ver con la indistinguibilidad o indistinguibilidad de las partículas. Y eso en mecánica cuántica pues tiene que ver con que si tenemos bosones, fermiones, ¿okay? Y la estadística, al final de cuentas, es a donde vamos a llegar con la estadística cuántica, la clase de estadística que obedece esas partículas por las posibilidades de ocupación de números cuánticos. Parece que los fermiones solamente tienen dos posibilidades, espinado, y los bosones no tienen ninguna restricción, ¿de acuerdo? Y eso impacta mucho en la clase de propiedades y física, y propiedades físicas que nosotros observamos en esos sistemas. No es lo mismo un sistema fermiónico o un sistema bosónico. ¿Sí? Entonces, fíjense, pero de aquí ya resolvimos un misterio que nosotros habíamos atacado de otra manera, viendo el espacio de fases y el tamaño de la celda de menor tamaño. Y lo que hicimos fue un cálculo aritmético. Tenemos el volumen, dividimos a la salida de menor tamaño y eso nos va a dar un estimado más o menos acertado, correcto, del número de estados, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. Aquí ya sale de un cómputo ya más estricto de las propiedades mecánicas cuánticas, contando y viendo la cuantización de los niveles de energía. ¿Okay? Lo demás, se fijan, no hay mucho que hacer. Aquí se ve aquí. L lo voy a recoger también. L con este se va a la L a la 3N. Sí. Pero cada una de esas L al cubo nos representa que L por L en nuestra cajita, ya la vamos a poner. Es que L por L, ¿cómo le llamamos? El volumen, ¿verdad? Sí. Entonces L al cubo, fíjense, se va el L lo recogemos con el cubo, ese es B, y con la N nos va a quedar aquí también bonito, ¿no? Sería aquí, vean. Lo demás, pues hay que dejarlo, aquí yo no sé, fíjense, es 8, sería 2, ¿sí? Con este lo quiero cancelar, ¿sí que podemos
cerca. ¿Sí? Se va a ir, pero nos queda aquí un 2, ¿verdad? Eso no lo puedo quitar. Entonces nos va a quedar 2M, E, ¿verdad? La H ya la quitamos. Entonces, estamos de acuerdo. Entonces, le seguirá quedando pi a la 3N en 2, ¿verdad? Sí. 3N en 2, gamma. 3N en 2. Y aquí nos quedaría 2NN, ¿no? Sí, a la 3N en 2. Eso no lo podemos quitar. ¿Estamos? Ahora, chequen allá cómo nos dio en el otro campo, en el otro punto. Allá también usamos tener una Cavalier que puede encontrar, y luego tomar la derivada, y luego tomar el límite termodinámico cuando n es muy grande. Y al final ese menos 1 que salió de derivar nos lo chutábamos también. Ya no lo tengo. No lo puedo sacar para nada. ¿Sí? ¿Sí nos dio lo mismo o hay alguna diferencia? ¿Sí? Sí.